Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, sean muy bienvenidos a un nuevo domingo para tener un tiempo de alabanza al Señor, para tener un tiempo para estudiar también y conocer acerca de la palabra. Vamos a continuar estudiando el Salmo 119 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la esperanza, el consuelo que nos da la palabra del Señor. Cómo es que recordar la palabra nos trae consuelo y esperanza y a la vez también nos santifica. Así que quisiera invitarles a que pudiera tener su Biblia a la mano, que pudiera también tener una actitud para poder alabar a nuestro Señor desde su casa y que juntos podamos seguir creciendo. Le invito a que podamos orar y que podamos entregar este culto en las manos de nuestro Señor. Querido Señor, vamos delante de usted para darle gracias porque nos permite tener un nuevo domingo. A pesar, Señor, de la pandemia, a pesar, Señor, de lo que estamos viviendo como nación y a nivel mundial, usted sigue siendo Dios, usted sigue alentando nuestros corazones, usted sigue siendo digno de alabanza, Señor, y es por eso que queremos entregar esta reunión online en sus manos, para que su Espíritu Santo esté, Señor, confrontándonos, Señor, con la palabra, nos esté consolando y también nos esté guiando hacia la madurez. Queremos pedirle, Señor, que su Espíritu, Señor, esté obrando en nuestras vidas, que podamos tomar una buena actitud a pesar de estar en casa para alabar su nombre, que usted también esté obrando en los niños de la casa, en aquellos que van a estar escuchando, Señor, también la lección que entregamos domingo tras domingo, para que podamos ir viendo a Cristo a través de la Biblia. Queremos, Señor, dejarte este tiempo en sus manos y no queremos dejar de rogar por aquellos hermanos que están sufriendo enfermedad en nuestra iglesia, que usted esté con ellos, con su familia, entregando consuelo y que nosotros sigamos orando y confiando en un Dios poderoso. Queremos dejar todo este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Sean muy bienvenidos, queridos hermanos. Dios les bendiga. Temer, ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer, ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz para ser en tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. No debes temer, ni retroceder, nos ha dicho el Señor, que nos redimió en la cruz. No debes temer, ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz para ser más que vencedores.
tan solo a ti. La esperanza late y vibra por ti, Señor, por ti. Pues al mirarte fuerzas das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Corazones hoy se vuelven a ti, tan solo a ti. Vidas rotas haces nuevas en ti, tan solo en ti. Al mirarte fuerzas das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reinas, damos la bienvenida. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reinas, damos la bienvenida.
dejaste en mi corazón. Tu vida diste por mí. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. Como ya vimos la semana pasada, la época de los jueces fue muy oscura, pero hoy veremos el final de esa época a través de la vida del último juez, el profeta Samuel. La historia de Samuel es muy hermosa y comienza con una mujer llamada Ana. Ella estaba muy triste porque no podía tener bebés. Un día Ana se presentó delante de Dios y llorando con gran angustia le pidió a Dios con todo su corazón que le concediera tener un hijo. Y si esto sucedía, ella lo dedicaría a vivir para Dios toda su vida. ¿Puedes adivinar lo que sucedió? Dios atendió la oración de Ana
y le concedió el tener un hijo, y ella le puso por nombre Samuel. Cuando Samuel tenía más o menos 3 años, Ana y su padre Elcana dejaron a Samuel a cargo del sumo sacerdote, que se llamaba Elí. Para que aprendiera y trabajara en las cosas de Dios en la casa de Jehová. Pasaron unos años y Samuel ya estaba jovencito, cuando una noche mientras dormía, sintió una voz que lo llamaba por su nombre. Rápidamente fue a la pieza de Elí, ya que pensaba que él lo llamaba. Pero Elí le dijo: «Yo no te he llamado». Esto se repitió 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y le dijo que le respondiera así. Mira lo que dice 1 Samuel 3:9. «Ve y acuéstate», le dijo Elí. «Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha». Esto fue el comienzo de una hermosa relación con Dios, que llevaría a Samuel a ser el último de los jueces y a ser un profeta clave para la historia del pueblo de Israel, que muy pronto cambiaría por completo. Dios preparó durante toda la vida a Samuel para instruirlo en su palabra y para ser quien guiaría a los 2 primeros reyes de la nación. Una labor muy importante y nueva hasta ese minuto. En el mundo de aquella época, las naciones tenían reyes, pero Israel no. Como ya vimos, sus autoridades eran los jueces. Pero Samuel, siendo juez, sacerdote y profeta, tuvo la responsabilidad de ser guía del pueblo y luego de ser guía de 2 reyes que ya conoceremos en las próximas clases. Ahora quiero invitarte a meditar en tu corazón y que pidas a Dios que te guíe en sus caminos, para que mientras crezcas, vivas una vida que agrade a Dios. Dedicada a Dios como la vida de Samuel. Hasta la próxima. Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros.
Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Hermanos, vamos a pasar este tiempo para continuar estudiando el Salmo 119. Y el día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 49 al 56, donde vamos a hablar sobre recordar la palabra, la importancia de recordar la palabra. Ese es el tema de hoy. Y quiero que me acompañen a leer los versículos 49 al 56, que dicen de la siguiente manera: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Acompáñenme a orar. Señor, queremos entregar tu palabra, Señor. Queremos entregar en tus manos este tiempo para que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, no sea solamente, que no llegue en realidad a oídos, Señor, vacíos, sino que realmente podamos escucharla, atesorarla, guardarla como hemos aprendido en el Salmo y ponerla en práctica. Si hay algo que tenemos que cambiar, Señor, por favor, ayúdanos a cambiar. Si hay algo, Señor, que necesitamos fortalecer, por favor, ayúdanos, Señor, a fortalecer. Y si hay algo, Señor, que tú quieres reafirmar, por favor, danos la convicción necesaria para reafirmar tu palabra en nuestros corazones. Reconocemos que dependemos de ti, que realmente necesitamos de ti. Como los hermanos, Señor, de Multimedia publicaban durante la semana, Señor, en las redes sociales, no somos mejor que otros moralmente, sino que realmente somos, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Lo que se ve de nosotros es Cristo en nosotros. Y queremos que tu palabra haga ese trabajo. Como dijo el Señor Jesucristo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queremos que lo que se vea sea el reflejo de Cristo. Y sabemos que para eso, mucho más de nosotros, mucho más de lo que pensamos, tenemos que menguar y tenemos que extirpar, llevarlo a la cruz y grabarlo para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestro pecado, a ver lo profundo de él y poder, Señor, también vivir confiadamente como hemos aprendido, pero vivir confiadamente en ti. Como dijo Pablo a los Corintios, queremos glorificarnos en ti, que tú seas, Señor, nuestra gloria. Y es por eso que entregamos este tema en tus manos, pidiendo que tú limpies mis pecados, que tú limpies, Señor, mi mente y mi corazón, y que pueda ser usado para tu gloria, por medio de tu palabra. Dejamos todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo los versículos 41 al 48, donde hablamos de cómo vivir confiadamente. Cómo vivir confiadamente. Y para eso estudiamos dos peticiones. La primera del versículo 41 que dice: venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación. Y hablamos de cómo es que necesitamos las misericordias de Dios día tras día. Luego vimos la segunda petición del versículo 43, donde dice: no quites de mi boca tu palabra de verdad. Y estábamos hablando de cómo es que necesitamos tener en nuestra boca constantemente la palabra del Señor. Entregamos un pequeño bosquejo para que usted pudiera estudiar en casa, donde
el Salmo, desde el versículo 41 al 48, el Salmo 119, habla de los compromisos que también el salmista tomó, de confiar en su palabra, de esperar, buscar y amar la palabra. Y luego de los resultados, que era confianza para responder, vivir confiadamente, para servir a Dios y para ser bienaventurados. Sin embargo, estudiamos solamente las dos peticiones del versículo 41 y 43. Y de estas dos peticiones que estudiamos, vimos que nos animaban a vivir confiadamente sin parecer arrogantes o pecadores. En otras palabras, cómo vivir confiadamente pero humildes y cómo vivir humildes pero confiados. Así que sacamos 3 principios de estas dos peticiones para vivir confiadamente y continuar nuestro camino hacia la madurez, que es el lema de este año, ir hacia la madurez. Primero, ¿cuáles son los 3 principios que sacamos de estas dos peticiones? Primero, recordándonos cada día las misericordias de Dios para nuestras vidas. Recordándonos cada día las misericordias de Dios para nuestras vidas. Segundo, mantener la palabra de Dios en nuestra boca cada día. Mantener la palabra de Dios en nuestra boca diariamente. Y tercero, aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar en el Señor. Esto fue lo que vimos en los versículos anteriores de lo que vamos a estudiar el día de hoy, de los versículos 49 al 56. Y el día de hoy vamos a ver la importancia de recordar la palabra de Dios. Vamos a ver que el salmista se encuentra afligido debido a la burla de los soberbios que abandonaron la ley del Señor, por lo que el salmista se va a dedicar a recordar la palabra del Señor para obtener esperanza, consuelo y ser santificado en ella. Lo que el salmista va a buscar al recordar la palabra es esperanza, consuelo y ser santificado. De esta manera, el salmista va a dejar en las manos del Señor su justicia y no va a tomar las justicias por sus propias manos, sino que va a esperar la justicia del Señor. Y el día de hoy entonces vamos a estar viendo la importancia de recordar la palabra del Señor. Y creo que hay diversas maneras de recordar. Cuando hablamos de recordar, podemos pensar en aspectos positivos, negativos o incluso ni siquiera querer recordar. Y hay diversas maneras de recordar. Podemos recordar para infligirnos daño, para quedarnos atascados en el dolor, en el rencor, hasta el punto de no avanzar. Podemos recordar para hacernos daños y para quedar estancados en el rencor. Incluso hay terapias psicológicas como el psicoanálisis que presenta el recuerdo como una manera de comprender nuestro presente. Incluso llega a ser el recuerdo la sanidad. ¿Por qué? Pues lo que somos en la actualidad ha sido establecido por un conjunto de procesos traumáticos, dice el psicoanálisis, y represivos que han configurado nuestra personalidad actual. Lo que hicimos en el pasado, lo que hicieron con nosotros o lo que vivimos, configura nuestra personalidad actual. Desde este punto de vista, el ser humano es un ser neurótico, dice el psicoanálisis. ¿Qué es esto? Que los conflictos que surgen en nuestra infancia, es decir, lo que deseábamos y lo que nos permitían hacer, nos constituyeron en seres humanos llenos de traumas, los cuales ni siquiera conocemos. Y esos traumas se manifiestan en síntomas. ¿Por qué me enojo fácil? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué tengo algunas fobias? ¿Por qué lloro cada vez que me enfrento a algún conflicto? Etcétera. El psicoanálisis va a decir que esos conflictos de la infancia formaron nuestra personalidad. La solución que da el psicoanálisis es simplemente entender nuestro pasado para asimilar lo que somos. O sea, no hay una cura. Recordamos para entender y asimilar lo que somos. Usted es así porque fue de esta manera en su infancia. Entonces usted determinó siendo la persona que es el día de hoy. No hay manera de cambiar. Por otro lado, tenemos algunos puntos de vista mucho más positivos que nos animan a olvidar el pasado, y cuando estos recuerdos aparecen, lo que tenemos que hacer es desecharlos para pensar en el aquí y en el ahora. De esta manera vamos a evolucionar en nuestra persona y vamos a construir nuestro futuro. No recuerde, piense en el aquí y ahora y construya su futuro, construya lo que usted quiere ser, piense positivamente y las cosas van a venir hacia usted, como si fuera un arte de magia. Sin embargo, esta perspectiva desecha el dolor y el pasado como algo negativo. No piensen en esas cosas. Es negativo, es malo. Y no nos da respuesta para aliviar nuestros sentimientos o emociones cuando irrumpen en nuestra mente. He conocido gente que sigue este tipo de filosofías de pensar en el aquí y el ahora, y está bien, construyen su futuro,
pero cada vez que irrumpe los pensamientos pasados sobre sus vidas, terminan en crisis. Explotan o lloran o no saben qué hacer porque no les han enseñado a cómo vivir con el pasado. Finalmente tenemos una tercera forma de recordar y es la perspectiva bíblica. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre recordar? Y la Biblia nos enseña que una vez que hemos sido salvados por gracia, el Espíritu Santo nos ha hecho renacer. ¿Qué es esto? Que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos renacido. Y en esta nueva vida es que debemos aprender a ver nuestro pasado como algo que quedó atrás. Es decir, nuestro pasado ha muerto y ahora no tiene poder sobre nosotros. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Incluso a Cristo ya no le conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Una vez que hemos renacido espiritualmente, entonces debemos aprender a mirar espiritualmente nuestra vida e incluso nuestro pasado. De hecho, a Cristo también tenemos que mirarlo de esta manera, porque Cristo murió y resucitó y venció. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, ¿qué sucede cuando el pasado irrumpe en nuestras mentes? ¿Qué sucede cuando nuestro pensamiento y nuestro pasado llega, cuando el dolor aparece? La Biblia es muy clara. ¿Y qué dice la Biblia? Nos enseña entonces que debemos aprender a renovar nuestros pensamientos, a renovar desde esta nueva perspectiva, desde una nueva vida espiritual, desde nuestro renacer en el Señor, debemos aprender a pensar nuevamente. Y Romanos 12:2 lo dice de manera muy clara. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando irrumpe nuestro pasado, tenemos que repensarlo desde nuestra nueva vida en Cristo. Es decir, todo eso ya murió, quedó atrás, ya no tiene poder sobre mí. Y ahora puedo llevar todo ese dolor y ese rencor a la cruz, clavarlo y seguir adelante. Puedo llorar, sí, pero tengo que entregárselo al Señor. Debemos aprender entonces a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y todo es posible, ¿por qué? Todo esto es posible, ¿por qué? Desde la perspectiva bíblica, porque ahora tenemos una nueva naturaleza espiritual, una nueva vida en Cristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Juan 3, capítulo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si nosotros nacimos en el Espíritu, entonces tenemos una nueva vida espiritual que va por sobre la vida carnal. Y como dijo Corintios, las cosas viejas pasaron. Así que incluso el recordar para el creyente nos puede llevar a glorificar al Señor. Porque tomamos nuestro pasado, nuestro dolor, se lo entregamos al Señor y podemos continuar hacia adelante. La Biblia presenta a Dios como el creador de nuestras vidas. Y nos dice que fuimos creados ¿para qué? Para ser sus representantes en la tierra, porque somos portadores de su imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Esto quiere decir qué cosa entonces? Que nuestras emociones y nuestros recuerdos también fueron creados a su imagen. También fueron creados para glorificarlo. El problema es que somos pecadores. Nuestros padres, Adán y Eva, pecaron y por tanto todos pecamos. Todos estamos bajo pecado. Sin embargo, damos la gloria a Dios porque Cristo nos liberó de ese pecado y nos compró con su sangre para hacernos nuevas criaturas, para llevarnos de vuelta al Creador. ¿Cómo logramos esto? Lo hemos dicho en otras ocasiones, que es el Evangelio. Arrepentimiento de nuestros pecados delante de Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio que predicamos. Estas son las buenas nuevas. Esto nos lleva a un renacimiento espiritual. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, justicia y de juicio para que nos arrepintamos delante de Dios y para que podamos renacer por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, los versículos 49 al 56 del Salmo 119 nos van a llevar a entender la importancia de recordar la palabra de Dios, a recordar desde una perspectiva bíblica. Y hoy vamos a ver los efectos que trae recordar la palabra de Dios en nuestras vidas. Trae algunos efectos. ¿Qué vamos a ver? Nos da esperanza, consuelo y nos santifica. Somos esperanzados
al recordar la palabra. Vamos a ver esto en el versículo 49. Somos consolados al recordar la palabra, desde el versículo 50 al 55. Y somos santificados al recordar la palabra, desde el versículo 55 al 56. Así que vamos a comenzar hablando de la esperanza que nos trae recordar la palabra del Señor. Versículo 49 del Salmo 119. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y es interesante porque este verbo acuérdate es un imperativo, es una ordenanza. Y parece raro comenzar el Salmo con un imperativo del salmista, una orden del salmista a Dios. Pareciese que fuese una persona arrogante. Dios, acuérdate de esto. Sin embargo, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y si ven, cada vez que pensamos en los imperativos, se nos viene a la cabeza un mandato, una orden. Sin embargo, tenemos que recordar que también los imperativos pueden referir a una intención, a una exhortación o a un deseo e incluso a una determinación. No siempre refiere a un mandato. Y el pasaje, el versículo aquí, está expresando un deseo hacia Dios. El salmista está ocupando este imperativo para expresar un deseo hacia su Señor. Y esto tiene que ver de la misma forma cuando nuestros hijos o hijas nos dicen: papá, acuérdate que dijiste que hoy veríamos una película. Papá, acuérdate que hoy dijiste que íbamos a ver una película. Nuestros hijos no nos están dando una orden, sino que están proclamando una intención, un deseo. Ellos no están expresando la realidad, sino una posibilidad de la realidad. Acuérdate de, no es la realidad, es una posibilidad. Y es lo mismo que está haciendo el salmista en este pasaje. Se acerca con una confianza como la de un hijo a un padre. Dios, acuérdate, acuérdate. Se acerca a su Dios, a un Dios cercano, a un Dios que escucha a sus hijos. Pero Dios, a diferencia de nosotros, nunca le va a decir al salmista: hijo, perdón, pero tengo que trabajar. O hijo, perdón, pero estoy muy cansado, así que no vamos a poder ver la película. No, lo siento, no lo podemos hacer. Dios siempre cumple su palabra, siempre. Y es por eso que el salmista acude confiado a Dios. Él sabe que no es realidad, pero es lo más cercano a ella. Porque Dios siempre cumple su palabra. Quizás no en el tiempo que el salmista quiere, pero en el tiempo de Dios. Pero siempre lo va a cumplir, siempre. Así que, como vimos la semana pasada, el salmista lo que está haciendo es acercarse confiadamente, pero humildemente. Puede parecer arrogante, pero es humilde. Acuérdate, Señor, confiado, pero humilde. Mire, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y se sitúa en su lugar, siervo, que se traduce como esclavo, como adorador. Y este es un título de humildad. Soy tu siervo. Estoy bajo tu mando. Estoy bajo tu ordenanza. Te pido que por favor te acuerdes de cumplir tu palabra. Y el salmista se presenta confiadamente delante del Señor, pero de forma humilde. Y reconoce a Dios como su creador. Y dice: en el cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Y la versión NBI logra captar de mejor manera esta frase, logra captar el sentido. Y la NBI lo traduce así: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Con la que me infundiste esperanza. Y esta palabra literalmente se traduce esperar. El comentarista Bob Utley dice lo siguiente sobre esta frase. Dice: la idea de esperar en las promesas de Dios para que se cumplan es un acto tanto de fe y esperanza. No por si acaso o por si se puede cumplir, es una esperanza segura, es un evento seguro, aunque incierto sobre el tiempo de la esperanza, similar a lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la segunda venida de Cristo. Es seguro que Dios volverá, es seguro que Cristo volverá, es nuestra esperanza. No sabemos el tiempo, pero es seguro, nos da confianza. Eso es lo que está haciendo el salmista. Acuérdate
de la palabra que le diste a tu siervo, en la que me diste esperanza. Así que Dios cumple su palabra, aun cuando no sepamos con certeza el tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que la va a cumplir. Y eso nos da esperanza. Y esto realmente es maravilloso, porque aún en las aflicciones de los mismos escritores bíblicos o de creyentes de otras épocas, nosotros podemos encontrar esperanza. Cuando vemos los conflictos de los escritores del Antiguo Testamento y vemos la gracia en el Nuevo, podemos entender y acercar nuestra esperanza. Cuando vemos lo que han vivido los mártires o creyentes de otras épocas y vemos lo que la Iglesia cada vez ha conocido más de Dios y cómo es que el Evangelio se ha extendido hasta lo último de la tierra, nos da esperanza, porque la palabra del Señor se cumple. Y esto es lo mismo que dijo Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Mire cómo lo dijo Pablo. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza. Todo lo que Dios dejó en su palabra es para nuestra esperanza y para nuestro consuelo. Por lo que, hermanos, cuando usted se encuentre desesperanzado y crea que no hay solución para la situación que esté viviendo, recuerde la palabra de Dios. En ella lo que va a encontrar es esperanza. Recuérdese a sí mismo la palabra del Señor. Busque ejemplos como David, Job, José, Abraham, y vea que hay esperanza. Aun cuando en su momento vieron estos mismos escritores que no había esperanza, al final sí la encontraron. Recuerda una cosa, debemos aprender a esperar en ella, porque Dios la va a cumplir a su tiempo. Sin embargo, no tan solo encontramos esperanza, sino que cuando recordamos la palabra también somos consolados por ella. Miren los versículos 50 al 54. Dice: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonaron tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Encontramos entonces consuelo al recordar la palabra. Y este consuelo lo que va a hacer es que nos va a vivificar en un contexto hostil. Nosotros vivimos en un contexto hostil. Y el consuelo del Señor, al recordar la palabra, nos va a vivificar. Versículo 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Tanto el salmista como nosotros vivimos en un contexto hostil, es decir, contrario a Dios. Se opone a Dios y a su palabra, a su iglesia. Este mundo es contrario a las normas de Dios, a la ley de Dios, a sus principios, porque es un mundo pecador. Y cada vez el cristiano se hace más odioso al mundo. Y la razón, el Señor Jesucristo la dio en Juan 3:20. El Señor ya nos advirtió de esto. ¿Por qué la iglesia se hace cada vez más odiosa a este mundo? Juan 3:20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Muy claro. El mundo odia la luz de Cristo y la luz de la iglesia porque no quieren que su pecado sea expuesto. Y con todo lo que vivimos el día de hoy a nuestro alrededor, cada vez que nosotros decimos esto es pecado, la iglesia se vuelve más odiosa. La iglesia se vuelve odiosa. Es así que todo creyente necesita ser consolado, porque vivimos en un contexto hostil. Y no es casualidad, realmente no es casualidad, que Jesucristo, cuando habló de la venida del Espíritu Santo, le haya llamado el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Porque todo creyente necesita ser consolado, porque vive en un mundo en contra de los principios de Dios. Cuando pensamos en consuelo, pensamos en una fuente de bienestar a la que tenemos que acudir en aquellos momentos de dolor, aflicción o decepción. Necesitamos una fuente de bienestar. Estamos afligidos. Y de igual manera, el consuelo siempre va a traer esperanza. Siempre. Y una esperanza segura es tener una fuente de bienestar y de consuelo seguro. Seguro. Así que la palabra de Dios es el consuelo para el salmista y para nosotros. La palabra de Dios es el consuelo para el salmista y para nosotros, independiente de la época o del contexto.
Siempre el pueblo de Dios ha vivido en medio de un contexto hostil. Ya sea por aflicciones, por dolor, ataques, dudas, depresiones, enfermedades o incluso la muerte. Cualquiera sea la circunstancia, la palabra de Dios nos va a gritar y nos va a decir: mírame y descansa. Ven a mí y vas a encontrar consuelo en la palabra del Señor. Veamos algunos pasajes que nos dan este consuelo. Por ejemplo, Deuteronomio 31:6 dice: sed firmes y valientes, no temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. A un pueblo que fue 400 años esclavo. Su historia es ser esclavos. No saben vivir de otra manera. Salen al desierto a combatir con mentalidad de esclavo. Tienen que aprender a hacer negocios, a comprar, a vender, siendo esclavos. Tienen que aprender a organizarse como nación, siendo esclavos. Tienen que conquistar una tierra. Y Dios les dice: tranquilo, yo voy contigo. Y cuando el pueblo de Israel miraba Deuteronomio y leía esta frase, encontraba consuelo. Encontraba consuelo. Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué, tomando el lugar de Moisés. Tomando el lugar de Moisés, que no es fácil. Y Dios le dice: así como estuve con él, estoy contigo. Vamos, yo te acompaño. 1 Samuel 12:22: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Dios se complace en que nosotros seamos su pueblo. Aunque nos cueste creer, Dios se complace en que nosotros seamos su pueblo. Y por eso no nos va a abandonar. Mateo 28:19-20: y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tenemos miedo de hacer la misión? ¿Tenemos miedo de evangelizar? No. Dios nos dice: yo estoy con ustedes. Vayan y hagan discípulos, que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Hebreos 13:5-6: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y esto es muy práctico: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Contentos. Lo que nosotros tenemos el día de hoy es lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado algo para vivir, una casa, sustento, alimento, y cumple su palabra. No tenemos que codiciar lo que el otro tiene. Con lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser felices. Y sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos vivifica en medio de un contexto hostil. En el versículo 25 del Salmo 119 leímos cómo el salmista se encontraba en una situación de muerte, aferrado hasta el polvo de la muerte. ¿Se acuerda? En depresión. Y él le dice: vivifícame según tu palabra. Vivifícame. Y actualmente se encuentra en un estado de miseria y de angustia debido al contexto en el que se encuentra. Mira el versículo 51. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Se están burlando de él, lo insultan. Pero el salmista ya encontró consuelo y esperanza en Dios al recordar la palabra. Además, Dios ya en el versículo 25 le concedió la vida que pidió. Se la concedió. Por lo que ahora le pide que le preserve aquella vida que le pidió. Permíteme vivir en ti. Permíteme sentir el deseo de vivir a pesar del contexto en el que me encuentro. Porque muchas veces somos muertos vivientes. Muchas veces hemos perdido el sentido de vivir. Ya sea porque tuvimos una pelea familiar, por alguna decepción, por el contexto del trabajo, por alguna enfermedad, y no sabemos qué hacer. Y vivimos como muertos, sin tener un sentido de vivir. Quizás hicimos un mal negocio, o nos estafaron.
y estamos enfrente de una situación grave y no sabemos qué hacer. Es ahí cuando clamamos a Dios para que su palabra nos vivifique y que ella sea nuestro consuelo. Es ahí cuando le decimos: Señor, no tengo sentido para vivir, no sé qué hacer, por favor, vivifícame. Y Él nos va a dar el consuelo. Y el consuelo vivifica cuando recordamos su palabra. Pero el consuelo no solo vivifica, sino que también fortalece nuestra fe. Miren los versículos 52 al 53. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. El consuelo que Dios entrega es un consuelo eterno. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Porque tenemos un Dios sin principio y sin final, el alfa y el omega. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas. Y esta palabra, y estas dos palabras, ordenanzas antiguas, se pueden traducir como tu justicia eterna. Me acuerdo de tu justicia eterna. Y justicia nos da el sentido de una regla de autoridad. Una regla de autoridad. Pero también nos puede dar el sentido de un plan eterno. Me acuerdo de tus juicios, me acuerdo de tu plan eterno. Y la palabra de Dios no solo es un conjunto de normas, como algunos quieren hacerla ver, o no tan solo es un conjunto de normas que nos reprime, que nos controla. No tan solo es eso. La Biblia es el plan de Dios para resolver el problema del pecado. La Biblia es el eterno plan de Dios para resolver el problema del pecado, en el que manifiesta nuestro pecado y a la vez enseña el camino para llegar a Dios por medio de Cristo. Así que Él, Jesucristo, vendría establecido en su palabra, por su plan eterno, vendría como hombre, 100% hombre, 100% Dios, moriría por nosotros y nos rescataría de la condenación eterna. El salmista está diciendo: me acuerdo, Señor, de tu justicia eterna, de tu plan eterno. Aún así, cuando la Biblia es tan clara en cuanto a los propósitos eternos de Dios, hay algunos que abandonan la palabra de Dios y se alejan de sus caminos. El versículo 53 dice: profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Y el salmista acá no está entregando una petición de venganza, sino que él ya encontró consuelo, encontró esperanza en este contexto hostil. Y lo que él está haciendo es: conozco el plan eterno de Dios y conozco el fin del impío, y me indigna saber que conociéndote se apartaron de ti. Como parafraseando a Pablo, me indigna profundamente que conociendo a Dios y su consejo eterno, no lo honraron como a Dios, sino que se desviaron tras sus necios razonamientos. Y el salmista está indignado profundamente. El salmista nos está recordando que no tenemos que desviarnos ni a derecha ni a izquierda de la palabra del Señor. Si encontramos consuelo en la palabra del Señor, mantengámonos en la senda que nos guía hacia Dios, hacia el camino que es la palabra. Por tanto, recordar la justicia eterna de Dios y ser consolados por ella fortalece nuestra fe en medio de este mundo contrario al Señor. Aún así, el consuelo de Dios no tan solo nos vivifica y fortalece, sino que también nos lleva a la alabanza, nos permite alabar. Cuando somos consolados, nos permite generar una vida de adoración. Versículo 54. Cántico para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Y no me quiero detener mucho en este versículo, solo quiero recalcar un punto de él. Y es: cánticos para mí son tus estatutos. Cánticos para mí. Y este cánticos, en el hebreo, tiene la idea de un canto o una melodía entonada con el instrumento de la voz. Con el instrumento de la voz. Este es su énfasis. Instrumento de la voz. Que en ocasiones, escuche, que en ocasiones puede ser acompañada por instrumentos. El instrumento principal es la voz. Y esto nos lleva a reflexionar lo siguiente: ¿cómo estamos alabando a Dios desde nuestras casas en este tiempo de cuarentena?
¿Cómo estamos alabando al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sentados? ¿Sin emoción? Mientras caminamos para allá y nos preparamos el pan, nos tomamos el café. Y se lo digo porque lo he hecho. Mientras estamos quizás viendo a los niños, mientras estamos corriendo para allá y para acá, y escuchamos y llevamos el ritmo solamente, o realmente nuestra voz llega a ser el instrumento de alabanza al Señor. Esto tiene que ver con lo siguiente, y es que la alabanza no depende del contexto o de los instrumentos. La alabanza depende de cómo estamos direccionando nuestro corazón para alabar al Señor. ¿Qué es Dios para nosotros? Porque podemos alabar a Dios de la misma manera, de forma solos o acompañados. Podemos alabarlo igual, porque lo único que necesitamos es nuestra voz. Nuestra alabanza debe ser por lo que Él es. Nuestra alabanza debe ser por lo que Él es, y no por lo que sentimos en un lugar donde se habla acerca de Él. Tenemos que alabar a Dios de la misma manera en casa como en la iglesia, porque la alabanza es una acción de nuestro corazón. El libro de Hebreos dice que es un fruto de labios que confiesa su nombre. Es el fruto de algo que viene internamente. No es simplemente porque escuchamos a los demás y nos emocionamos. Eso usted lo puede sentir en un concierto, en un grupo de amigos, lo puede sentir mientras está escuchando una buena música en su casa. Eso lo podemos sentir con cualquier otra cosa. Pero un fruto de labios solamente se le da al Señor. Y me gusta como lo dice. Así que, ¿es Dios y su palabra suficiente para alabarlo? ¿O necesitamos algo más? Si necesitamos algo más, tenemos que ir adelante de Dios y decirle: Señor, perdón, quiero aprender a alabar tu nombre, por lo que tú eres. Son muchos los beneficios que tenemos por recordar la palabra. Son muchos los beneficios que tenemos al ser consolados por ellas. Entre ellos, somos vivificados por su consuelo, fortalecidos por su consuelo y cultivamos una vida de alabanza por su consuelo. Finalmente, recordar la palabra no tan solo nos da esperanza y consuelo, sino que también nos permite obedecer la palabra. Aprendemos obediencia al recordar la palabra. Versículos 55 y 56. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. 55. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. 56. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Finalmente, recordar la palabra del Señor nos guía a la santificación. ¿Queremos ser santificados? Recordemos la palabra. Y esto va en consonancia con lo que dijo el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, recordar la palabra nos lleva hacia la santificación. Santificarnos es ir hacia la madurez. Necesitamos recordar la palabra. En la noche me acuerdo de tu nombre y guardo tu ley. En la noche me acuerdo de tu nombre y guardo tu ley. Me acuerdo de los contrastes que hace el libro de Proverbios, donde los impíos de noche maquinan sus planes para pecar. En la noche maquina y al otro día lo pone en práctica. El salmista hace lo contrario. En la noche me acuerdo de tu nombre y guardo tu ley. Entonces el salmista aprende a obedecer a Dios por medio de recordar la palabra. Es intencional en buscar la santidad. Y realmente cuando leí este pasaje y veía al salmista de noche acordándose de Dios, se me imaginó al salmista presentándose cada noche para hacer un recuento de su día. Señor, esto hice hoy día. A, B, C, D. En esto pequé. A, B, C. Señor, quiero pedirte que mañana no peque en esto. Quiero pedirte que me des vida y que no vuelva a repetir el pecado que cometí hoy día. Guárdame. Quiero guardar tu ley. Está haciendo un recuento diario el salmista. Para no pecar. Porque aprendió a guardar su palabra. Y creo que recordar la palabra diariamente nos va a llevar a abandonar nuestros pecados. Pero necesitamos poner nuestros pecados delante de Dios. Cada día. Cada día. Creo que es una manera muy práctica de aprender a ver nuestros pecados. Y creo que debemos aprender esta práctica de ir en la noche a darle un recuento del día a nuestro Señor. Así como en la mañana pedimos para glorificar su nombre, en la noche pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos y pedir la protección para el día que viene. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: cada día trae su propio mal. No pensemos en el día de mañana, porque cada día trae su propio
mal. Y es lo que está haciendo el salmista. ¿Cuál es la conclusión? Es una conclusión maravillosa, versículo 56. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Recordar el nombre del Señor cada noche, guardar su palabra, se volvió parte del salmista, como respirar. Ya es algo que hago cotidianamente, ni siquiera lo pienso. Sé que tengo que ir en la noche a recordar tu nombre y a poner mi vida delante de ti. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Lo aprendió y ya es parte de su vida. Que Dios, hermanos, nos ayude a concluir nuestras vidas como el salmista. Que recordemos la palabra de Dios a diario. ¿Se imagina lo lindo que sería esto? Que cuando usted le diga a su hijo un consejo, a sus nietos, si usted le pidan un recuento de su vida, usted puede decir, esto se ha hecho parte de mí, guardar tu palabra. Si te puedo dar un consejo, recuerda cada noche poner tu día delante del Señor, para que Dios te ayude y te guíe hacia la santificación y para que crezcas hacia la madurez. Hacer esto nos enseña tres cosas. Recordar la palabra del Señor nos enseña que tenemos esperanza, que tenemos consuelo y que podemos crecer en santidad. Así que no tenemos nada más que hacer que recordar diariamente la palabra del Señor. Y esto es lo mismo que pidió en el versículo 41 que vimos la semana pasada. Señor, dame tu salvación, dame tus misericordias. Recordemos, aprendamos a recordar y aprendamos a crecer en esperanza, consuelo y santidad. Oremos. Señor, queremos ir delante de ti para pedirte, Señor, que no apartes de nuestra boca tu palabra de verdad. Que aprendamos, Señor, a recordar tu palabra. Que en ella encontremos esperanza. Que en ella, Señor, seamos consolados en medio de este contexto en el que vivimos. Que nuestra fe se fortalezca. Que seamos vivificados, Señor. Y que seamos personas con una vida de alabanza. Que, Señor, que aprendamos también a ser santificados por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, a tener este recordar diario y presentar nuestro día en la noche a tu nombre para ir creciendo hacia la madurez y que esto sea parte de nosotros, como dijo el salmista. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando. Yo sé que tú has puesto el querer como el hacer y el deseo ya está puesto. Te pedimos, Señor, que nos muevas para ir hacia el hacer. Queremos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, queremos recordarles que como cada domingo tenemos este momento también un Zoom para conversar, para estar al día. Así que después de esta reunión, deje su computador prendido, vaya al WhatsApp, busque el link de Zoom y juntémonos. Es un momento para poder orar, un momento para poder conversar. Si tiene algo que comentarnos que pasó durante la semana, si quiere dar alguna acción de gracia de lo que pasó durante la semana, si tiene alguna petición, es un momento. No tan solo tenemos el día jueves para orar, también tenemos el día domingo después del Zoom para vernos. La cuarentena nos ha quitado esto de estar cara a cara, pero queremos continuar teniendo esta unión. Estar juntos en armonía nos invita la palabra del Señor. A no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, a soportarnos los unos a los otros. Y estas son instancias que no podemos desaprovechar. Así que juntémonos después del Zoom, conversemos y si no quiere decir nada, acompáñenos a orar los unos por los otros. Invitamos, tenemos que crecer e ir hacia la madurez. Dios les bendiga, bendiciones. La roca fuerte en tempestad.
solo en Cristo hay justicia.